Hola, mi nombre es Javier Bamonde, soy diseñador gráfico de profesión, pero me dedico hace 20 años a ser artista gráfico. He hecho cómics, he hecho videojuegos, animaciones, he trabajado en el rubro educativo haciendo textos escolares y videojuegos y plataformas, o trabajando en plataformas educativas, videojuegos educativos y eso, un largo etcétera. Ahora me dedico a hacer clases, hago clases en dos universidades y trabajo tanto freelance como en una productora de animación y motion graphics. Yo primero iba a ser ingeniero, iba a estudiar ingeniería civil, en obras civiles. De hecho había hecho incluso un curso de matemáticas en la Chile en el verano, ocupé veranos de la enseñanza media para hacer eso, pero me puse a participar en certámenes de artes plásticas y de cómics en el colegio, certámenes comunales, y me fue bien, y me empezaron a preguntar si me iba a dedicar a algo relacionado con eso. Y yo tenía la idea de que el diseño gráfico, en el diseño gráfico yo iba a poder hacer eso porque, por ejemplo, juntaba cómics y yo quería hacer el producto completo. Quería hacer el logo, la diagramación, todo. Entonces, eso me motivó a estudiar diseño gráfico. En el tiempo que yo estudié no había ninguna carrera relacionada con ilustración. Quería estudiar en una universidad tradicional, por la cuestión de las becas. En ese tiempo, estudiar en una privada significaba desembolsar la plata. Y yo necesitaba ganarme una beca. Y como iba a estudiar ingeniería, ya había estudiado harto como para obtener buen puntaje. Entonces, era la Chile o la Católica, a lo mejor complementando. Sobre la formación, yo siempre dibujé, siempre hice cómics, siempre tuve influencia de dibujos animados, de videojuegos, eh, siempre tuve esa inquietud. Simplemente yo no lo veía como algo que se pudiera hacer aquí. Pero, pero viendo los productos que se hacían, acá había una industria fuerte de la ilustración. Había muchas cosas de ilustración, ilustración publicitaria, se habían empezado a hacer cómics en la época en que yo había como un nuevo boom del cómic. Entonces también como que me motivó harto todo eso, como que yo pensé que efectivamente se podía como vivir de... Y esto, bueno, esto lo puedo como linkear con la docencia, ¿verdad? Yo cuando empecé a ser docente, yo pensaba que lo que yo había hecho era replicable fácilmente por cualquiera que simplemente se dedicara a dibujar como lo había hecho. Y la pega iba a llegar solo, por ejemplo. Al principio, yo partí antes de terminar la universidad. Yo empecé como en el 2005 a recibir trabajo profesional. Pero, pero las primeras ilustraciones, me acuerdo uno de los primeros trabajos fue un juego de cartas para una empresa que estaba en Melipilla y me pagaban Mm. 2.500 pesos por ilustración. 2.500 pesos de la época debieron haber sido como unos 5.000 pesos de ahora, no Mm. más. Y nosotros teníamos un grupo de amigos que también dibujaban, que mantengo hasta hoy, y muchos se dedicaron a esto. Nosotros queríamos hacer cosas, pues entonces, como estábamos en la U, empezamos a hacerlo así. Al principio fue súper difícil porque, por ejemplo, yo empecé a hacer las primeras pegas grandes que tuve, yo las estuve haciendo textos escolares. Igual estaba un Mm. poquito desesperado por trabajar. eh, Había hecho algunos cómics para algunas revistas acá, pero no eran como sustento tan grande como para vivir. No sacaba un sueldo mínimo de la época con lo que hacía. Entonces tomé los textos escolares de mi hermano y vi el nombre del editor, conseguí el teléfono de la editorial y pedí hablar directamente con los editores, con cualquier Mm. excusa. Y después cuando los contactaba, les pedía mandar portafolio. Y así hice como 6, 7 textos escolares completos. Y eso fue como las pegas grandes inicialmente. Entonces al principio sí era difícil, pero, y esto va linkeado con lo que te dije antes, eh, no era replicable lo que yo estaba haciendo porque yo estaba desde una especie de inconsciencia. Yo no era consciente de lo difícil que era. No tenía nada, no tenía ningún referente directo en mi familia, amigos, conocidos, que hubiese hecho el camino que quería hacer yo. Entonces yo simplemente pensé que se podía y lo hice. Después cuando fui docente y vi como, bueno, y todavía lo veo, empecé a ver realidades distintas de los estudiantes, y con el internet, que como ya está todo globalizado y todos saben todo de todos, yo entendí que lo que yo había hecho era como mucha suerte. Bueno, en esa misma inconsciencia es como que está la base de lo que yo hago y no puedo evitar eh,
como tener tener una opinión al respecto por esa base. Entonces, lo primero son muchas horas de práctica. Generar una habilidad que sea buena a nivel profesional, de la disciplina que sea, involucra muchas horas de práctica consciente. Como un boxeador que está días y años pegándole al saco solo para saber cómo hacer un buen golpe, para saber cómo hacer un dibujo, cómo tener la visión de cómo debería quedar una obra, es demasiada práctica consciente. Mucha práctica Comprendo. consciente. Y después hay mucho factor suerte, mucho factor tosudez. Y bueno, el trabajo en sí no te garantiza el éxito. Mu Trabajar duro no te va a garantizar el éxito. Pero no trabajar, de seguro que no lo hace. De seguro que no garantiza el éxito. Tendría que ser un factor demasiado suerte o demasiado contacto. Es una cuestión mental también, porque a veces tú piensas que no va a funcionar y hay que seguirlo. Hay gente que simplemente no puede dejar de hacer. Yo no podía dejar de Mm. dibujar. Gracias porque me hiciste sonar como que en verdad, lo hiciste sonar como que en verdad tengo una carrera así como brillante. Eh, pero sí, puede ser, es que yo no lo veo, bueno, en esa inconsciencia tampoco veo, mientras estoy haciendo las cosas, lo que estoy haciendo. Eh, Como te dije, a mí me gusta dibujar. Entonces yo no puedo estar, o sea, cada vez menos, pero no puedo estar sin dibujar. Entonces, si tiene dibujo, yo intento hacer. Yo al principio empecé pensando en que iba a hacer cómics. Yo lo que quería hacer era cómics, pero, pero no se dio al tiro. Hice cómics, hice algunas pruebas, yo creo que la vigencia, y lo vi en profesionales que yo consideraba que eran muchísimo mejores que yo. Es como seguir actualizando el portafolio y seguir cuestionando lo que estaba haciendo. Como, ¿de qué forma puedo mejorar lo que estoy haciendo? Entonces eso lo que me dio a mí al menos, o yo pienso que me dio eso, es un rango. Me dio como una habilidad para hacer modificaciones en mi trabajo que me permitieran adaptarme a otros medios. Por ejemplo, yo estuve trabajando como desde el 2010 al 2020 en videojuegos, en empresas, y en videojuegos como freelance. Pero en ese tiempo también hacía textos escolares para niños. Y en ese tiempo también hice el Histories and Lore de Game of Thrones. Y ahora estoy en una empresa que hace videos, hace como animaciones. Y yo no sé no sé animar. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha permitido hacer eso es, primero, que le tengo mucho gusto a lo que hago. Y segundo, que no, no lo veo como, no lo veo como cosas separadas. Para mí, la gráfica se lee, lo único que cambia cuando uno lee gráfica es el vector de lectura, le llamo yo. La forma en que lee. El cómic se lee en Z, eh, un, una película va pasando hacia adelante, ¿verdad? Como si fuese una película, un film. Un Sí. personaje se lee de arriba abajo, una ilustración se lee de abajo hacia arriba. Todo eso lo tengo como incorporado. Entonces, creo que me ha permitido adaptarme bien. Y que a veces hay que dibujar por gusto. Lo que pensaba al Ujú. principio era que era nefasto, era horrible, que no me importaba mucho que, entre comillas, me quitara el trabajo, porque la verdad es que nunca me he sentido como amenazado por la IA. Lo que me daba mucha rabia era que llegaban resultados muy buenos, eh, con cero conocimiento, o era como si un niño, pucha, siguiendo con el ejemplo del boxeador, era como si metiera un cabro chico de 12 años contra un profesional al ring, y el cabro chico tuviese algo en los guantes que pegaba y noqueaba. Ujú. Entonces no era una verdadera habilidad desarrollada, sino que podía hacer que una persona mediocre hiciera algo lo suficientemente bueno como para entrar en la industria por algo que no son sus propios medios. Y esa era la parte que me molestaba mucho. No me molestaba que me quitaran la pega a mí. Me molestaba como la mediocridad de saltarse pasos. Eso era lo que yo pensaba al principio. Ujú. ¿Cómo cambié de opinión? Una vez en Narcos, hace un par de años, hice una tutoría para un alumno que tenía 67 años. Era un tipo muy buena onda. Él necesitaba validar el título. Entonces, en el fondo hizo taller final conmigo en menos clases. Y él utilizó IA, o utilizó
no utilizó en sí la IA, utilizó como referencia la IA y un libro que yo leí en la universidad y que a mí se me había olvidado un poco, el concepto del libro que se llama Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco. Ese libro plantea, bueno, tiene unas secciones muy buenas que deberían leer, el mito de Superman, por ejemplo, que era lo que más recordaba del libro, pero él me recordó que el libro se trata básicamente de que cuando hay un cambio de paradigma, hay dos tipos de personas. Los apocalípticos, que piensan que el mundo se va a acabar, que Ujú. esto va a destruirse por culpa de lo que está pasando, y que hay que eliminarlo antes de que nos destruya. Y usualmente es los que piensan así son las personas viejas, porque las personas viejas tienen un sistema de desarrollo que ellos ya aprendieron a vivir, a sobrevivir, ¿cachai? Entonces no es como fácil cambiarse. Entonces cualquier cambio tan radical los pone en desventaja. Y están los integrados, que los integrados son los que abrazan estos nuevos paradigmas e intentan hacerlo funcionar en el nuevo mundo. Usualmente son las personas jóvenes que impulsan los paradigmas. Yo siento que ya pasé la medianía de mi vida, o lo que es la medianía usualmente, tengo 43. Entonces no puedo estar en el sector de los jóvenes, yo ya no siento como unas revoluciones como si fuesen parte de mí. Entonces, yo era un apocalíptico, pero la verdad es que no me gusta tanto quedarme al margen, porque yo también pertenecía a una generación que empezó a trabajar con arte digital, y eso significó una revolución súper grande en su momento. No siento que la IA sea solamente una herramienta, siento que es como un género nuevo. Entonces quise cambiar un poco mi postura y empezar a tratar a la IA como de una forma más crítica en vez de destructiva. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que cuando me metí al trabajo en el que estoy, en esta empresa, ellos utilizan mucha IA, porque hacen Mm. mucha publicidad. Y la publicidad se fue mucho para la IA. Entonces he tenido que estar conviviendo con IA todo el tiempo, pero yo no la ejecuto. Por ejemplo, si hay que hacer un plano de un fondo y hay que eliminar algo, lo elimino con IA. Saco el elemento, le pongo rellenar, se rellena solo, sigo pintando encima. Si me Mm. dicen, oye, esto hay que completarlo para el lado, lo hago con IA. Muy bien, eso ha sido todo. Agradezco profundamente por habernos brindado de su tiempo para llevar a cabo esta instancia y ha sido todo un placer conversar con usted esta noche. Em, Eso es todo.